Hola, bienvenidos a este audio video. Este material de estudio lo hemos preparado con el objetivo de que sea más fácil para ti prepararte para el examen de ciudadanía americana en este 2019. Este audio video está narrado en inglés con un doblaje al español. Te recomiendo que para obtener mejores resultados trate de escuchar este audio en su automóvil, en un lugar de descanso, en las noches antes de acostarte a dormir, porque el método auditivo te facilita memorizar mejor las preguntas. Antes de comenzar el examen de práctica, vamos a conocer algunos detalles importantes sobre el examen y ese momento de entrevista para la ciudadanía americana. Durante su entrevista de naturalización, un oficial le formulará preguntas acerca de su solicitud y antecedentes. También le hará una prueba de inglés y educación cívica, a menos que usted sea elegible para una extensión en español. El examen de inglés tiene 3 componentes: lectura, escritura y oral. La prueba de civismo cubre importantes temas de la historia y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, tenemos que tener en cuenta 4 aspectos importantes. Número 1. El examen oral, que sería su habilidad para hablar inglés, que será determinada por un oficial del Departamento de Inmigración durante la entrevista de elegibilidad, en base al formulario N400 de solicitud de naturalización. Número 2. El examen de lectura. Se le pedirá leer 1 o 2 oraciones correctamente en inglés para demostrar su habilidad de lectura. Número 3. El examen de escritura. Se le pedirá escribir de 1 a 3 oraciones en inglés correctamente para demostrar su habilidad de escritura. Y finalmente, número 4, el examen de civismo, de gobierno e historia. Existe una lista de 100 preguntas de civismo para el examen de naturalización. En la entrevista se le harán 10 preguntas al azar, tomadas de esta lista. Usted deberá responder correctamente a 6 de estas 10 preguntas para aprobar el examen cívico. What is the supreme law of the land? ¿Cuál es la ley suprema de la nación? The Constitution. La Constitución. What does the Constitution do? ¿Qué hace la Constitución? Sets up the government. Establece el gobierno. Defines the government. Define el gobierno. Protects basic rights of Americans. Y protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. The idea of self-government is in the first 3 words of the Constitution. What are these words? Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? We, the people. Nosotros, el pueblo. What is an amendment? ¿Qué hace una enmienda? A change to the Constitution. Un cambio a la Constitución. In addition to the Constitution. Y una adición a la Constitución. What do we call the first 10 amendments to the Constitution? ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas de la Constitución? The Bill of Rights. La Carta
de derechos. What is one right or freedom from the First Amendment? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? Speech, Expresión, religion, religión, assembly, reunión, press, prensa, petition the government. peticionar al gobierno. How many amendments does the Constitution have? ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27. 27 enmiendas. What did the Declaration of Independence do? ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Announced our independence from Great Britain. Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. Declared our independence from Great Britain. Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña. Said that the United States is free from Great Britain. Y dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. What are two rights in the Declaration of Independence? ¿Cuáles son dos derechos de la Declaración de Independencia? Life, La vida, liberty, la libertad pursuit of happiness. y la búsqueda de la felicidad. What is freedom of religion? ¿En qué consiste la libertad de religión? You can practice any religion or not practice a religion. Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. What is the economic system in the United States? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? Capitalist economy, Economía capitalista, market economy. economía de mercado. What is the rule of law? ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? Everyone must follow the law. Todos deben obedecer la ley. Leaders must obey the law. Los líderes deben obedecer la ley. Government must obey the law. El gobierno debe obedecer la ley No one is above the law. y nadie está por encima de la ley. Name one branch or part of the government. Nombre una rama o parte del gobierno. Congress, Congreso, legislative, poder legislativo, president, presidente, executive. poder ejecutivo. What stops one branch of government from becoming too powerful? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? Checks and balances, Pesos y contrapesos. separation of powers. Separación de poderes. Who is in charge of the executive branch? ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? The president. El presidente. Who makes federal laws? ¿Quién crea las leyes federales? Congress, El Congreso, Senate and House of Representatives, el Senado y la Cámara de Representantes, U.S. or national legislature. la legislatura nacional de los Estados Unidos. What are the two parts of the U.S. Congress? ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de Estados Unidos? The Senate and the House of Representatives. El Senado y la Cámara de Representantes. How many U.S. senators are there? ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100. 100 senadores. We elect a U.S. senator for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección
de un senador de los Estados Unidos? 6. De 6 años. Who is one of your state's U.S. senators now? Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Answers will vary. Aquí las respuestas variarán. Debes aprenderte el nombre del senador de tu estado. The House of Representatives has how many voting members? ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. 435. We elect a U.S. representative for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? 2. De 2 años. Name your U.S. representative. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Answers will vary. Aquí las respuestas variarán. Debes aprenderte el nombre de un representante de tu estado, o sea, un congresista. Who does a U.S. senator represent? ¿A quién representa un senador de los estados? All people of the state. A todas las personas del estado. Why do some states have more representatives than other states? ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Because of the state's population. Debido a la población del estado. Because they have more people. Debido a que tienen más gente. Because some states have more people. Debido a que algunos estados tienen más gentes. We elect a president for how many years? ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? 4. 4 años. In what month do we vote for president? ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? November. Noviembre. What is the name of the President of the United States now? ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. Donald Trump. What is the name of the Vice President of the United States now? ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Mike Pence. Mike Pence. If the president can no longer serve, who becomes president? Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? The vice president. El vicepresidente. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? The Speaker of the House. El presidente de la Cámara de Representantes. Who is the commander-in-chief of the military? ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? The president. El presidente. Who signs bills to become laws? ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? The president. El presidente. Who vetoes bills? ¿Quién veta los proyectos de ley? The president. El presidente. What does the president's cabinet do? ¿Qué hace el gabinete del presidente? Advises the president. Asesora al presidente. What are two cabinet-level positions? ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? Secretary of Agriculture. Secretario de Agricultura. Secretary of Commerce.
Secretario de Comercio. Secretary of Defense, Secretario de Defensa. Secretary of Education. Secretario de Educación. What does the judicial branch do? ¿Qué hace la rama judicial? Reviews laws, Revisa las leyes, explains laws, explica las leyes, resolves disputes, disagreements, resuelve disputas, desacuerdos, decides if a law goes against the Constitution, y decide si una ley va en contra de la Constitución. What is the highest court in the United States? ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? The Supreme Court. La Corte Suprema de Justicia. How many justices are on the Supreme Court? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? 9. 9 jueces. Who is the Chief Justice of the United States now? ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts, or John G. Roberts Jr. John Robert. Under our Constitution, some powers belong to the federal government. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. What is one power of the federal government? ¿Cuál es un poder del gobierno federal? To print money, Imprimir dinero, to declare war, declarar la guerra, to create an army, crear un ejército to make treaties. y suscribir tratados. Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Provide schooling and education, Proveer escuelas y educación. provide protection. Police, Proveer protección. Policía. provide safety, fire departments. Proveer seguridad. Cuerpos de bomberos. Give a driver's license. Conceder licencias de conducir. Who is the governor of your state now? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Answers will vary. Aquí las respuestas variarán. Debes conocer el nombre del gobernador de tu estado. What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital de tu estado? Answers will vary. Aquí las respuestas variarán. Debes conocer el nombre de la capital de tu estado. What are the two major political parties in the United States? ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Democratic and Republican. Demócrata y republicano. What is the political party of the president now? ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Republican Party. Partido Republicano. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now? ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi. Nancy Pelosi. There are 4 amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Citizens 18 and older can vote. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. You don't have to pay a poll tax to vote. No se exige pagar un impuesto para votar. Any citizen can vote.
cualquier ciudadano puede votar? What is one responsibility that is only for United States citizens? ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? Serve on a jury. Prestar servicio en un jurado. Vote in a federal election. Votar en una elección federal. Name one right only for United States citizens. ¿Cuál es un derecho que puede ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Vote in a federal election. Votar en una elección federal Run for federal office. y postularse a un cargo político federal. What are two rights of everyone living in the United States? ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Freedom of expression. Libertad de expresión, Freedom of speech. libertad de la palabra, Freedom of assembly. libertad de reunión, Freedom to petition the government. libertad para peticionar al gobierno. What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? The United States. A los Estados Unidos, The flag. a la bandera. What is one promise you make when you become a United States citizen? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? Give up loyalty to other countries. Renunciar a la lealtad a otros países. Defend the Constitution and laws of the United States. Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos. Obey the laws of the United States. Obedecer las leyes de los Estados Unidos. Serve in the U.S. military if needed. Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. How old do citizens have to be to vote for president? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? 18 and older. 18 años en adelante. What are two ways that Americans can participate in their democracy? ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Vote. Votar, Join a political party. afiliarse a un partido político, Help with a campaign. ayudar en una campaña, Join a civic group. unirse a un grupo cívico. When is the last day you can send in federal income tax forms? ¿Cuál es la fecha límite para enviar la declaración de impuestos sobre los ingresos? April 15th. 15 de abril. When must all men register for the Selective Service? ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? At age 18. A la edad de 18 años. Between 18 and 26. Entre 18 y 26 años de edad. What is one reason colonists came to America? ¿Cuál es una razón por lo que los colonos vinieron a América? Freedom. Libertad, Political liberty. libertad política, Religious freedom. libertad religiosa, Economic opportunity. oportunidad económica. Who lived in America before the Europeans arrived? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? American Indians. Indios americanos, Native Americans. nativos americanos. What group of people was taken to America and sold as slaves? ¿Qué grupo
de personas fueron traídos a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? Africans. Africanos, People from Africa. gente de África. Why did the colonists fight the British? ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Because of high taxes, taxation without representation. Debido a los impuestos altos, impuestos sin presentación. Because the British Army stayed in their houses, boarding, quartering. El ejército británico estaba en sus casas, alojándose, acuartelándose, Because they didn't have self-government. porque no tenían un gobierno propio. Who wrote the Declaration of Independence? ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. When was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? July 4th, 1776. El 4 de julio de 1776. There are 13 original states. Name 3. Habían 3 estados originales. Nombre 3. New Hampshire, New Hampshire, Massachusetts, Massachusetts, Rhode Island, Rhode Island, Connecticut, Connecticut, New York. New York. Solo nombre 3. What happened at the Constitutional Convention? ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? The Constitution was written. Se redactó la Constitución. The Founding Fathers wrote the Constitution. Los padres fundadores redactaron la Constitución. When was the Constitution written? ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787. En 1787. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. Los escritos, conocidos como los documentos federalistas, respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. James Madison, James Madison, Alexander Hamilton, Alexander Hamilton, John Jay. John Jay. What is the one thing Benjamin Franklin is famous for? Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin, U.S. diplomat, diplomático americano, oldest member of the Constitutional Convention, el miembro mayor de edad de la Convención Constitucional, first Postmaster General of the United States, primer director general de correos de Estados Unidos, who is the father of our country, quien se conoce como el padre de nuestra nación, George Washington, George Washington, who was the first president, quien fue el primer presidente, George Washington. George Washington. What territory did the United States buy from France in 1803? ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? The Louisiana Territory, El territorio de Luisiana. Louisiana. Luisiana. Name one war fought by the United States in the 1800s. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. War of 1812. La guerra de 1812. Mexican-American War. La guerra entre México y los Estados Unidos. Civil War. La guerra civil. Name the U.S. war between the North and the South. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. The Civil War.
La guerra civil. The war between the states. La guerra entre los estados. Name one problem that led to the Civil War. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Slavery. Esclavitud, Economic reasons. razones económicas, States' rights. derechos de los estados. What was one important thing that Abraham Lincoln did? ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Freed the slaves. Emancipation Proclamation. Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. Saved or preserved the Union. Salvó o preservó la unión. Led the United States during the Civil War. Presidió los Estados Unidos durante la guerra civil. What did the Emancipation Proclamation do? ¿Qué hizo la Declaración de la Emancipación? Freed the slaves. Liberó a los esclavos. Freed slaves in the Confederacy. Liberó a los esclavos de la Confederación. Freed slaves in the Confederate States. Liberó a los esclavos en los estados de la Confederación. Freed slaves in most southern states. Y liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. What did Susan B. Anthony do? ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Fought for women's rights. Luchó por los derechos de la mujer. Fought for civil rights. Luchó por los derechos civiles. Name one war fought by the United States in the 1900s. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. World War I. La Primera Guerra Mundial. World War II. La Segunda Guerra Mundial. Korean War. La Guerra de Corea. Vietnam War. La Guerra de Vietnam. Persian Gulf War. La Guerra del Golfo Pérsico. Who was the president during World War I? ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson. Woodrow Wilson. Who was the president during the Great Depression and World War II? ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Who did the United States fight in World War II? ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japan, Germany, and Italy. Japón, Alemania e Italia. Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? World War II. Segunda Guerra Mundial. During the Cold War, what was the main concern of the United States? Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Communism. El comunismo. What movement tried to end racial discrimination? ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? Civil Rights Movement. El movimiento de derechos civiles. What did Martin Luther King Jr. do? ¿Qué hizo Martin Luther King? Fought for civil rights. Luchó por los derechos civiles. Worked for equality for all Americans. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. What major event happened on September 11, 2001 in the United States? ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos? Terrorists attacked the United States. Terroristas atacaron a los Estados Unidos. Name one American Indian tribe in the United States.
Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee, Cherokee, Navajo, Navajo, Pueblo, Pueblo, Apache. Apache. Name one of the 2 longest rivers in the United States. Mencione uno de los 2 ríos más largos en los Estados Unidos. The Missouri River, El río Missouri, the Mississippi River. el río Mississippi. What ocean is on the west coast of the United States? ¿Qué océanos está en la costa oeste de los Estados Unidos? Pacific Ocean. El Océano Pacífico. What ocean is on the east coast of the United States? ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? Atlantic Ocean. El Océano Atlántico. Name one U.S. territory. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Puerto Rico, Puerto Rico. U.S. Virgin Islands, Islas Vírgenes de Estados Unidos. American Samoa, Samoa estadounidense. Northern Mariana Islands, Islas Marianas del Norte. Guam. Guam. Name one state that borders Canada. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Maine, Maine, New Hampshire, New Hampshire, Vermont, Vermont, New York, New York, Pennsylvania. Pensilvania. Name one state that borders Mexico. Mencione un estado que tiene frontera con México. California, California, Arizona, Arizona, New Mexico, Nuevo México, Texas. Texas. What is the capital of the United States? ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. Where is the Statue of Liberty? ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? New York Harbor, El puerto de Nueva York, Liberty Island. Liberty Island. Why does the flag have 13 stripes? ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Because there were 13 original colonies. Porque representan las 13 colonias originales. Because the stripes represent the original colonies. Porque las franjas representan las colonias originales. Why does the flag have 50 stars? ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Because there is one star for each state. Porque hay una estrella para cada estado. Because each star represents a state. Porque cada estrella representa un estado. Because there are 50 states. Porque hay 50 estados. What is the name of the national anthem? ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner. The Star Spangled Banner. When do we celebrate Independence Day? ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? July 4th. El 4 de julio. Name 2 national U.S. holidays. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. New Year's Day. El Día de Año Nuevo. Martin Luther King Jr. Day. El Día de Martin Luther King. President's Day. El Día de los Presidentes. Memorial Day. El Día de la Recordación.